Hola, soy Andrea Díaz Mena de la carrera de Psicología y en este video vamos a hablar sobre la psicometría y las pruebas psicométricas. Probablemente en algún momento de tu vida ya has realizado alguna de estas pruebas, ya sea en la escuela, para algún puesto de trabajo, algún diagnóstico o cualquier otra cosa. Es por eso que en este video daré una introducción a la psicometría y para ello comenzaremos con algunas bases históricas. Dando un panorama general de su historia y cómo surgió, nos debemos de remontar hasta la antigua Grecia, con los filósofos Platón y Aristóteles, quienes realizaron algunas aportaciones a esta ciencia, como por ejemplo proponer la evaluación y medición de los distintos atributos del alma. Continuando en la línea de tiempo a aportes relativamente más actuales, nos encontramos con Francis Galton, el cual contribuyó con la distribución normal, la línea de regresión y, junto a Karl Pearson, trabajaron el coeficiente de correlación. Posteriormente, Charles Edward Spearman desarrolló el análisis factorial. La psicología no siempre utilizó la medición como herramienta, ya que esta mide aspectos no observables ni físicos. Es decir, no puedes observar o tocar físicamente la personalidad, como por ejemplo el peso de una persona. Para medir el peso de alguien se necesita una báscula. Pones a la persona encima y listo, ya tienes el peso. Siendo esto algo que tú puedes tocar y observar, algo material y tangible. Mientras que la personalidad no la puedes poner en una báscula para decir que tienes 10 kilogramos de alegría. Es por eso que es algo difícil implementar esta herramienta en la psicología. Pero bueno, ya hablamos mucho de la medición en la psicología. No obstante, no hemos hablado de cómo se implementa dentro de esta, y es ahí donde entra la psicometría. La psicometría es la ciencia que mide la conducta y los procesos psicológicos. La conducta, como sabemos, es algo observable, como por ejemplo el lenguaje corporal, y los procesos psicológicos algo no observable, como la personalidad, atención, memoria, etc. Estas se miden por medio de las pruebas psicológicas, que ya habíamos comentado a principios de este video, por lo que explicaremos qué son estas pruebas y para qué sirven. En pocas palabras, las pruebas psicométricas son pruebas sistematizadas, experimentales, que compara a dos o más personas que permite clasificar al sujeto cuantitativa como cualitativamente. Pero vamos a desglosar esto un poco. Cuando decimos que las pruebas son sistematizadas, quiere decir que tiene un orden y una estructura lógica definida. La parte experimental se menciona porque lo que mide es algo artificial, en otras palabras, que no se pueden medir los procesos psicológicos en sí. Continuamos con que compara a dos o más personas y permite clasificar al sujeto cuantitativa y cualitativamente. Como comentamos anteriormente, todas las pruebas deben de estar estandarizadas y estructuradas. Sin embargo, no todas las pruebas son iguales, ya que depende del contexto y de la interrogante que se quiere contestar, el tipo de prueba que se aplicará. Hay distintos tipos de prueba, como por ejemplo de selección. Esta es una prueba muy común que muchos conocemos. Su objetivo consiste ya sea en aceptar o rechazar a un postulante. Por ejemplo, es utilizado en la psicología educativa en exámenes que todos conocemos, los exámenes de admisión a la UNAM, en donde se hacen este tipo de pruebas a los aspirantes. También está el de clasificación. Esta se utiliza para ubicar a personas en ciertos sitios o grupos correspondientes. Esta se utiliza en la psicología laboral comúnmente para seleccionar en qué puesto de trabajo quedará una persona conforme a su perfil laboral. También tenemos la de diagnóstico. Su objetivo principal es complementar la decisión que se hace respecto al tratamiento pedagógico o psicológico que se va a seguir. Esta es mucho más utilizada en la psicología clínica, como ejemplo el DSM-5, con descripciones de trastornos mentales para basarse y apoyarse para hacer un diagnóstico. Está también la de investigación. En esta se emplea la elaboración de hipótesis. Y la de evaluación, que se usa para atribuir un valor a la prueba. Se utiliza en la psicología educativa a realizar ya sea exámenes donde se le otorga una calificación a los alumnos. Probablemente ya estás familiarizado con alguna de estas pruebas y por experiencia personal sabemos que estas pruebas no siempre salen al pie de la letra. Y por muy estandarizada que hagamos la prueba, siempre cabe la posibilidad de que haya algún problema. Es por eso que se usa una clasificación de 4 errores en la prueba. El primer error es el de interpretación. Este error se da cuando el grupo de comparación o baremo es inadecuado. Por ejemplo, si quieres aplicar una prueba de memoria diseñada para niños de 10 años a adultos de 80 sería errónea, ya que como sabemos las capacidades de memoria cambian conforme al tiempo. El segundo es el variable. Este ocurre cuando hay accidentes en el momento de la aplicación.
Puede ser que se vaya la luz, que haya un terremoto, incluso que se rompa la punta de un lápiz puede llegar a ocasionar ansiedad en la persona. El tercero es el personal. Este se da porque existen distintas formas de comprender e interpretar las respuestas, ya que cada persona es diferente, por lo que las instrucciones deben de ser lo más claras posible. Y también sucede por problemas personales como falta de sueño, depresión, problemas familiares, entre otras cosas que afectan a la persona a realizar la prueba. Y por último, está el constante. Es de los más complicados y el que siempre ocurre. Este se da porque se intenta hacer objetivo lo subjetivo. Como comentamos anteriormente, una cosa muy importante es que no medimos en sí los procesos psicológicos, sino que medimos los constructos de estos o los atributos. Es por eso que nunca se va a poder medir al 100% un proceso psicológico. Ya que tenemos toda esta base sobre las pruebas psicométricas, necesitamos dos puntos fundamentales para conocer una prueba de una manera mucho más completa y poder hacerla o en dado caso aplicarla. Estos son la confiabilidad y validez. Cuando realizas una prueba debe de ser confiable, pero ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo sé que es confiable? Pues bueno, la confiabilidad es la consistencia de resultados aplicada a la misma persona en las mismas circunstancias. Es decir, que si aplicas la misma prueba a la misma persona 2 o más veces en el mismo estado o en las mismas circunstancias en el que se aplicó la primera prueba, los puntajes deben de ser iguales o casi iguales. La confiabilidad se calcula por medio de correlaciones, calculando el grado de concordancia o relación entre dos variables. Tiene dirección, puede ser positiva o negativa, y fuerza, que se mide del -1 al 1, como se muestra en la tabla. Existen varios tipos de confiabilidad. La primera es la congruencia interna. Esta se divide en dos, que es la división por mitades y la covarianza. Y vamos a comenzar con la división por mitades. En esta se hace solo una aplicación de la prueba. Se divide la respuesta en dos y se realiza la correlación. Esta prueba busca tener el mayor control posible de los resultados y es la más utilizada y se recomienda en pruebas homogéneas. Las pruebas homogéneas son las que tienen las preguntas parecidas entre sí, en contrario a las pruebas heterogéneas que sus preguntas varían y son mucho más diferentes. Continuando está la covarianza. En esta los ítems deben de medir lo mismo y nos sirve para saber qué estamos midiendo. Se utiliza el alfa de Cronbach y Kuder-Richards. El segundo tipo de confiabilidad es el test-retest. En esta se aplica la misma prueba a la misma persona en las mismas circunstancias, dando un periodo de tiempo entre la aplicación de las dos pruebas. La limitación de esta prueba es la memoria, ya que si se repite la misma prueba, la persona puede llegar a memorizar las preguntas para la siguiente prueba. Es por eso que el periodo de aplicación de la prueba es de mínimo 1 mes a máximo 6 meses. El tercer tipo de confiabilidad son las formas paralelas. En estas se aplican dos pruebas que midan el mismo constructo y con el mismo nivel de dificultad. Sin embargo, sus reactivos son modificados. Por decirlo de otra forma, se aplica una prueba alterna. Su periodo de aplicación también es de mínimo 1 mes a máximo 6 meses y su limitación es que pocas pruebas psicológicas tienen su prueba paralela. Ahora vamos a continuar con la validez. La validez es más difícil de comprobar que la confiabilidad, ya que necesita un sustento teórico, y esta se divide en 4. La validez de constructo. Esta consta en cómo definimos el constructo que vamos a medir. Se debe respaldar en una teoría psicológica. Esta es la más importante, ya que se necesita un sustento teórico para el constructo que se utiliza. La siguiente es la de contenido. Esta consiste en que el contenido de la prueba, ya sea ítems o reactivos, vayan acorde al constructo y estos sean equivalentes. Si la prueba mide la memoria, no sería válido que las preguntas fueran sobre personalidad. Para esto se debe de tener bien definido el constructo. En otro caso, si la prueba es de sus ítems deben ser equivalentes. Por ejemplo, 10 preguntas de lógica, 10 de matemática, 10 verbales, entre otros. Continuando, vamos a la validez de criterio. Este es el punto de partida, donde se compara un dato de la prueba con otro afuera de esta. Por ejemplo, si hacemos un test de inteligencia, el criterio a comparar podría ser cuáles fueron sus calificaciones, su rendimiento escolar, o incluso preguntar a amigos o familiares.